Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, César. ¿Y tú qué tal? Bien, 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 bien. Un placer tenerte Me aquí, da gusto. Mauricio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Oye, Mauricio, ¿de dónde nos acompañas? ¿Estás en México? Estoy en México, pero justo hoy no me tocó. Yo estoy en Ciudad de México normalmente, pero hoy estoy en Guadalajara. Vale, vale. Bueno, pero está cerquita, y a unas horas Sí, estoy de cerca. Ciudad de Estoy cerca. México, sin duda alguna. Bueno, Correcto. vale. Mauricio, un placer. Si te parece, pues Gracias. entremos de lleno en este mundo de... Me encantó esta entrevista de lo que es la teoría a la práctica, así que te vamos a estar... vamos a estar muy atentos a todos los ejemplos que nos vas a dar y cómo esto se implementa, porque sin duda alguna los líderes es una de las cosas que más preguntan, ¿vale? Así como que, ok, todo esto es muy bonito, pero cómo se implementa y cómo actúa, sobre todo en un sector tan delicado como dije antes y como lo es, ¿no? El sector salud. Así que empecemos a hablar de casos reales. Si quieres, antes de eso, hacer una breve introducción, Mauricio, sobre pues la nube especializada de Yuntech, ¿no? En el sector salud. Cuéntanos un poquito sobre eso para ya entrar de lleno a lo que es la práctica, ¿no? Pues mira, nosotros en Juntech prácticamente somos una consultora de desarrollo de software. Implementamos soluciones tecnológicas. Últimamente o desde hace ya varios años implementamos soluciones en general en la nube. Eh, y bueno, pues con el paso del tiempo y hace más o menos 7, 8 años tuvimos nuestro primer cliente en el sector salud. Nos fue bastante bien. Y gracias a ese cliente, que fue de aquí de México, del norte del país, empezamos a tener pues muchísimos clientes del sector. Y entonces ahora estamos bastante especializados en healthcare y lo que hacemos es pues implementaciones de nube y soluciones tecnológicas pues enfocadas al sector. Que te voy a comentar algo personalmente y no es porque haga menos a las demás industrias, al contrario, somos multiindustria, pero personalmente le tengo cierto cariño al sector de salud porque es muy distinto que lo que hagas o lo que haces, y especialmente yo, ¿no? En la carrera que tengo, que son ingeniero de sistemas, puedas aportar de tal manera que puedas salvar vidas. Y eso sí que me ha movido mucho el corazón, ¿no? Como que le di sentido a mi carrera desde cierto punto de vista. Entonces, en Juntech lo que hacemos es soluciones de nube y últimamente, pues, de inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que más está en boga. Qué bonito eso que nos acabas de decir, porque sí se agradece, sobre todo cuando uno necesita un sistema de salud acorde a lo que te está pasando, ¿no? Sobre todo en la inmediatez, porque estamos Correcto. hablando de salud. Así que muy bonito lo que nos acabas de decir, Mauricio. Y bueno, entremos de lleno entonces, sobre todo la inteligencia artificial. La gente está loca, inteligencia artificial generativa, machine learning, etcétera, etcétera, gestión de datos, cómo la llena. Esto en un hospital, en una clínica, o sea, explícanos, ¿cómo se consume esto? ¿Cómo empezamos? ¿Por el uno, por la A? Cuéntanos. Pues mira, es bien complicado porque afortunadamente digo, en general, el sistema de inteligencia artificial o diferentes sistemas de inteligencia y inteligencias artificiales que existen, pues como bien dices, hay generativa, hay de muchos tipos, ¿no? Incluso hasta podría dividirlas, ¿no? Hay de visión, hay de texto, hay de reconocimiento de documentos, en fin. Pero creo que las bases más importantes en general para temas de inteligencia artificial es tener bien estructurados los datos. Si tú tienes estructura de esa información o de esos datos y los tienes pues ordenados, organizados, gobernados, asegurados, ¿no? Y tienes las políticas de acceso a las personas o roles que pueden acceder a la información y que una inteligencia artificial puede preguntarle a esa información o a ese cúmulo de datos, pues bueno, vas por buen camino, ¿no? Entonces, en mi opinión, se empieza así, oye, pues ¿cuáles son mis datos? ¿Dónde están mis datos guardados? ¿Cómo hago la extracción de los datos? ¿Cómo hago la limpieza de datos? ¿Cómo completo los datos? ¿Cómo gobierno los datos? ¿Cómo Una aseguro guía, los ¿no? datos? Sí, Sí, impresionante. es una locura. Y ya De con eso, hecho, pues bueno, ya puedes implementar un tema de inteligencia artificial sobre esa información. Entonces, esa es la base. sí, sí, de hecho, todas esas preguntas que tú decías que se tienen que hacer sin duda alguna, pues los líderes y los tomadores de decisiones de esta industria en específico, ¿cuáles serían esas
principales desafíos, Mauricio, para implementar desde lo que es la digitalización, digamos que creo yo es uno de los primeros procesos, porque si no, ¿qué inteligencia artificial vas a tener, no? Como decías, la gestión de los datos cada día se vuelven más importantes, es impresionante. El oro en polvo que son los datos para todo lo que es la tecnología hoy en día y nuestro modo de vida, ¿no? Porque la vida ha cambiado muchísimo. Y sin los datos, como dices tú, sin la gestión, una buena gestión de los datos y un montón de preguntas que te hacía. Cuéntanos entonces cuáles son esos principales desafíos, esas principales preguntas para ti, Mauricio. Mira, nosotros en Juntec, realmente la mayoría de proyectos y clientes que hemos tocado, nos han tocado la puerta o hemos hecho proyectos cuando van a cambiar su GIS. El GIS, nada más como para homologar ahí el vocabulario, es un Healthcare Information System, es un ERP específico para hospitales, clínicas o el sector salud. Básicamente está compuesto de dos cosas, uno que es la gestión operativa del hospital y la otra que es el expediente médico electrónico. Pero el reto, curiosamente, no está tanto en la inteligencia artificial per se de los proyectos. Y eso es chistoso, ¿no? Porque uno pensaría que ahí es donde está el problema, de qué voy a hacer. Pero el problema realmente en todos los clientes en los que hemos atendido nosotros, que son bastantes, no nada más en México, sino en varios países de la región, es justo los procesos de negocio. El reto no es la tecnología, el reto son los procesos. Es, oye, pues tú vas a implementar un nuevo GIS, ¿ok? Dame los procesos que tú tienes para operar. Desde que entra un paciente, pasa por triage, lo revisas, lo metes a un quirófano, le cobras, lo ves su seguro, si cumple o no cumple. Todos esos procesos tienen que estar de alguna manera pues documentados. Y curiosamente, muchos clientes adolecen de esa documentación. Y no tienen la documentación y un poco peor. Es, oye, bueno, el reto más importante para mí o para nosotros como en Juntec es coordinar a toda la gente y todas las áreas para que tengan esa información documentada, todos estén de acuerdo y después le hagas una especie de liposucción. Es, oye, le voy a quitar la grasita que no me sirve, lo que no me sirve se lo voy a quitar la grasa y ya que le quité la grasa, ahora sí tenemos un proceso lean eficiente para empezarlo a configurar en el nuevo GIS. Esa es la parte más importante y de ahí, curiosamente, todo fluye. Cuando tú tienes los procesos bien estructurados, bien mapeados, bien organizados, bien gobernados y eficientes con reingeniería, implementas en el GIS y de ahí sale todo lo demás. Aplicaciones móviles, soluciones de data, analítica de datos, predicción de datos, inteligencia. Entonces digamos que es como, para mí el reto más importante siempre es ese. Y en todos los proyectos en los que he estado es ese. ¿Y no te ha pasado que te impresiona cuando haces la pregunta y no saben cuál es el proceso que, que se tiene que cumplir para que su negocio funcione? Es impresionante, ¿no? Me pasa más y en excepciones, porque todo el mundo se sabe el proceso, el bonito, ¿no? El que todo funciona bien. Pero cuando hay excepciones, las excepciones normalmente no están documentadas. ¿Sabes dónde viven las excepciones? En la mente de las personas que operan. Entonces tú los tienes que juntar a todos para decir, este es el proceso. Y alguien por ahí salta y dice, pero es que cuando pasa esto, claro, no es así. Y todos se quedan de, ¿cómo de que no es así? No, no es así. Y cambia de esta forma, ¿no? Entonces, si tienes tú homologado y documentadas esas excepciones, está todo dar. Si no, pues ahí es que de hecho, inclusive más allá de la tecnología, es un gran beneficio para la empresa que decida implementar esto, porque haz a un lado la tecnología. Claro, haces todo un mapa de tu negocio y puedes inclusive mejorar procesos. Ya mejorando procesos, mejoras el negocio, ¿no? Así que espectacular, muy, muy, muy interesante tu respuesta, Mauricio. Y precisamente sobre la nube, ¿no? Porque le estamos diciendo a todos los que nos escuchan que vamos a llevar esto de la teoría a la práctica, ¿no? Ya estamos hablando un poco de qué es lo que tienen que hacer primero. Juntec se especializa en la nube, sobre todo en este sector de salud. Nos estabas comentando que tenían como unos 7 años y les ha ido muy bonito en este sector. Han captado varias necesidades y han sido súper asertivos. Cuéntanos entonces en la práctica
cómo interviene este cloud, esta nube, y es tan importante, ¿no? Ha sido tan importante para el sector salud acá en México. Mira, nosotros los proyectos en los que hemos estado, que creo que son varios en múltiples países, siempre tratamos de empezar con la parte de procesos bien definidos. O sea, eso es sí o sí. Si tú tienes un proceso bien definido y lo tienes con reingeniería o de manera eficiente, por ahí nos vamos. O sea, esos digamos que los primeros servicios que nosotros solemos entregar a los diferentes clientes es cómo mapeo tu proceso, cómo le hago reingeniería a tu proceso, cómo le hago la liposucción, ¿sí? Y cómo lo implemento. Ya está implementado. La segunda parte importante que hemos trabajado con clientes es la parte de integración, que esa se les suele olvidar a los clientes. Pues yo tengo un GIS y ya no me acuerdo que tengo que integrarme con un sistema de laboratorio, como con las aseguradoras. No, se me olvida que tengo que integrarme con dispositivos médicos, con dispositivos móviles. Entonces, la parte de integración, el GIS no es aislado. El GIS necesita conectarse con muchos sistemas que ni siquiera son del hospital. Timbrado de facturas, por ejemplo. Bancos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos en ese proceso de negocio que mapeamos, definimos dónde están las integraciones y también ejecutamos esas integraciones. Entonces, digamos que esa es otra parte o componente importante, ¿no? De lo que hacemos. Y ahora vamos a la nube. Ya que tienes mapeados los procesos y que tienes esa integración mapeada también, ahora empiezas a decidir, oye, ¿cómo lo hago en la nube y qué beneficios tiene la nube? La nube tiene muchos beneficios, los que todo el mundo se sabe. Escalable, resiliente, en fin, varios. Pero digamos que ahora con la inteligencia artificial hay otros más, ¿no? ¿Cuáles son esos adicionales que puedes construir aplicaciones modernas mucho más rápido, de manera mucho más eficiente y de manera segura? Y afortunadamente para este caso, Amazon, por ejemplo, AWS, tiene múltiples soluciones que podemos utilizar y creo que lo único que necesita el equipo o una consultora como Yuntec es un poquito de creatividad, ¿no? Tú dices, es que están estas soluciones para hacer esto. Te voy a poner un ejemplo. Oye, pues hay una solución de Amazon para revisar videos en tiempo real. Ok. Oye, sí sabes que hay una normativa que una persona no se puede caer en un hospital, creo que 3 veces en un mes, algo así. No recuerdo bien el número, pero no se pueden caer tantas veces en un mes, porque si no, les quitan como una palomita importante para el hospital. Entonces, ahí empieza la creatividad, ¿no? Es, ok, yo tengo que hacer que si alguien se va a caer, si un paciente se levanta y no debería de haberse levantado de la cama, y yo prevengo que se caiga, ¿cómo lo puedo hacer? Fácil, pongo cámaras, tengo una solución de Amazon que puede predecir si alguien se va a caer o si alguien está en una ubicación que no debería de estar. ¿Podría hacer eso? Sería la pregunta y la respuesta sería sí. ¿Cómo? Hay una inteligencia artificial para detección de video y predicción de caídas. Entonces, es cuestión de ser muy creativo, ¿no? Tener mucha imaginación y ver cómo solucionar problemas, pues con las diferentes soluciones que te puede dar una nube y soluciones tan potentes de inteligencia artificial como las tiene Amazon. Wow. Mauricio, y bueno, me nace la duda, ¿no? ¿Cuáles son para ti dentro de Yuntec las más relevantes? Dentro de las que has ofrecido en este sector durante estos años, que le has agarrado tanto cariño. ¿Hay algunas que tú digas, mira, de verdad que me encantaría que todos los hospitales tuviese esta o esta? Mira, hemos hecho, digamos, yo lo podría dividir en el sector salud, servicios que nosotros hacemos o cosas que nosotros hemos hecho para apoyar al sector salud son 4. La primera, el fundamento, la base, los cimientos. Como si quisieras construir un edificio y no tienes cimientos bien, pues, ¿cómo le vas a hacer, no? Pues los cimientos son los procesos de negocio. Otra vez, reingeniería de procesos. Esa es para la base. Si no está eso, está medio complicado, ¿no? Avanzar. El segundo es la integración, que también ya un poco lo conté, ¿no? La integración del ecosistema completo de salud, que no necesariamente está solamente relacionado con aplicaciones internas, sino con aplicaciones externas. Ahora, lo que a mí me gustaría que sucediera, ¿no? Y que estamos haciendo, hemos hecho cosas bien interesantes de analítica de datos.
Y ahora ahí voy a la parte analítica, que es tú cuando ya tienes toda la información gobernada, centralizada, organizada, puedes sacarle jugo a esos datos, ¿no? Entonces hemos hecho, por ejemplo, clústeres de Big Data muy grandes, en donde adicionalmente de que te doy insights, ¿no? De la información de un paciente, de una región o de una población, puedo empezar a predecir con analítica si algo va a pasar en una región dependiendo de ciertas condiciones. ¿Qué significa esto? Oye, la población de tal ubicación del país va a tener este clima, esta temperatura, la población está en estas edades, muy probablemente van a necesitar estos medicamentos, ¿no? Es como anticiparte a una problemática que sabes que va a suceder porque el histórico que tienes de información y la analítica predictiva que puedes tener te puede decir qué hacer. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho más de predicción de datos. Ya no nada más es, uy, yo sé lo que pasó ayer. No, puedo prever y prevenir lo que va a pasar en el futuro. Entonces, es un Oye, análisis de datos y Mauricio, predicción. y una consulta. Y esto forma parte de las herramientas que ya Juntech con Amazon Web Services puede ofrecer a las clínicas hospitales, o esto forma parte de algo que están desarrollando. No, esto ya lo implementamos de manera bastante grande en un cliente en México Wow, wow. y lo podríamos hasta mostrar, ¿no? Evidentemente tenemos que sacar ciertos acuerdos de confidencialidad y eso, Sí. pero de hecho lo hemos mostrado y podemos predecir justo lo que va a suceder en ciertas poblaciones bajo ciertas condiciones, ¿no? Pues eso, digamos, es analítica. Y la última sería inteligencia artificial. Personalmente tuve un problema médico, no yo, pero uno de mis padres, y entonces se hace más interesante cuando la inteligencia artificial te puede ayudar para ciertos casos. Y te voy a poner un caso en el que estamos trabajando esto. Si yo puedo leer las imágenes de los estudios de laboratorio, donde ves tus radiografías y todo eso, se llaman DICOM o DICOM. Esas imágenes tienen, si no has visto alguna, puedes buscar en internet, pero les puedes dar play. Por ejemplo, tú ves como un corazón empieza a latir, ¿no? Y tiene varias capas, ¿no? Tiene como capas. Tú puedes ver varias cosas. Evidentemente yo no las conozco porque no soy médico, pero hay varias capas. Y tú cuando mandas esa imagen de DICOM, que es muy grande y muy pesada, a una inteligencia artificial, podría predecir con cierto porcentaje de confianza si tienes una enfermedad o no. Y lo voy a relacionar con mi caso específico, ¿no? De uno de mis padres. La verdad es que a mí me encantaría que si alguien se enferma, por ejemplo, de cáncer y apenas están haciendo el cáncer, que una inteligencia artificial te dijera casi en el momento que tienes tus estudios que tu probabilidad de tener cierto tipo de cáncer está en el rango del 60-70%, ¿no? O sea, tal vez no es tan visible todavía al ojo humano, pero una inteligencia artificial que ya vio millones de casos podría decirte, oye, esta imagen, siento que tu probabilidad de tener esta enfermedad está en este rango. Y entonces tú ya puedes prevenir algo, ¿no? O puedes empezar a revisar qué hacer. Ese tipo de soluciones creo que son muy No, son increíbles, buenas ¿no? y increíbles Claro, para la humanidad. O sea, no, ni claro, siquiera hablemos claro, ¿no? la humanidad en general. Deberían tenerla todos los hospitales y clínicas del mundo. Lo que estás diciendo es algo sorprendente. Digamos que era algo con lo que soñábamos, pero ya está llegando. De hecho, que aprovecho la oportunidad para preguntarte. Y ahora dinos, o sea, eh, háblanos en este sector sobre lo que están desarrollando en Juntech, porque siento que si ya están en esto, me puedes sorprender un poco más con lo que estás desarrollando, Mauricio. Sí, pues nosotros con la experiencia que hemos ganado en diferentes hospitales, estamos desarrollando nuestra propia plataforma de GIS. O sea, entonces eso, digamos, casi un comercial, ¿no? Sí tenemos nuestra propia plataforma de GIS, la estamos por lanzar en un mes y medio más o menos, pero lo importante es que hicimos
consolidamos todo el conocimiento que tenemos de los diferentes hospitales y creamos una plataforma de GIS. Pero digamos que los módulos que estamos generando alrededor los vamos a comercializar con nuestra plataforma, o los módulos los podemos acercar a los clientes que ya tienen otro GIS. Nuestra visión, de alguna manera, en Juntec es generar soluciones de inteligencia artificial dedicadas o especializadas en dos tipos de personas dentro del sector salud. El primero, y en mi opinión, el más importante, es el paciente, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago que si de todas maneras tú como paciente pues ya vas mal, ¿no? Porque sabes que estás enfermo, ¿cómo mejoro la experiencia del paciente? Es decir, ¿cómo le hago yo para provocar que sean rápidos los procesos, que sean ágiles los procesos, que sean transparentes los procesos, que tenga acceso a su información el paciente? Entonces, desde ese lado estamos generando soluciones omnicanales con inteligencia artificial para hacer agendas o citas médicas más rápido, para que puedan compartirse los estudios de laboratorio más rápido y con inteligencia artificial te diga las probabilidades que tengas de tener un padecimiento. Entonces, como por ahí vamos, ¿no? En el tema del paciente. Y por el tema del médico es otra cosa, que ese es el segundo pilar, en mi opinión, y de hecho en Juntec así lo tenemos, es paciente, médico. Y el segundo es el médico. ¿Cómo hago que el médico sea mucho más eficiente en su tiempo y elimino lo que no le interesa tanto hacer, que es la carga administrativa? ¿Cómo elimino esa carga administrativa? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo provoco? Una de las cargas administrativas que tienen los médicos es: oye, ya terminé una consulta, César, ya veniste a consulta, yo tengo que vaciar en el sistema o documentar en el sistema lo que te dije, lo que quedamos y tu historia, ¿no? De lo que sucedió en esa consulta. La verdad es que es un trámite administrativo pues, que toma tiempo y que pues, no tiene tanto sentido pues, para muchas personas, ¿no? Sobre todo para el médico, ¿no? Que es el que te vio. Entonces, ¿cómo le hacemos con inteligencia artificial para que haya un micrófono que esté escuchando siempre lo que estás diciendo al paciente, que detecte quién es el médico, que detecte quién es el paciente, la inteligencia artificial, y que cuando termine la consulta, él automáticamente haga la nota, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más. En eso estamos trabajando. Prácticamente esas son algunas de las cosas con las que estamos trabajando. Y en el paciente, como te decía, mejorar la atención antes de la cita, un pre-triage, una preconsulta con inteligencia artificial, que tú le digas: me duele esto, me duele aquello, probablemente, César, tienes este problema, te genero una cita en la clínica, listo. Mejorar la atención antes de la consulta, durante la consulta, después de la consulta para el paciente. En el caso del médico, reducir la carga administrativa. Eso estamos trabajando actualmente en Juntec con tecnología de AWS. Wow, o sea, eso eso no es mejorar, eso es cambiar por completo toda la atención médica, sin duda alguna. Imagínate una emergencia. ¿Cuántas personas a veces, pues no se quejan en muchos países? No, está impresionante lo que nos estás diciendo. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta, Mauricio. Entonces, estamos hablando de que ya los hospitales van a ser inteligentes al 100%. O sea, yo creo que hasta les van a cambiar en el nombre, ¿no? Hospital inteligente de X, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de esa realidad? ¿O todavía sigue siendo, todavía hay retos importantes, obstáculos importantes que deben ser, Mauricio? ¿O estamos cerca de que hayan hospitales? Pues mira, he tenido la fortuna de poder viajar y visitar y que me expliquen en diferentes hospitales del mundo lo que están haciendo. Tengo la fortuna en Latinoamérica, México, Estados Unidos y otras regiones o otros continentes de ir, que me inviten a hospitales y ver lo que están haciendo. Yo te diría que pues prácticamente esto que parecía un sueño, hay muchos hospitales que ya lo tienen en ejecución, ya está operando, algunos casos, ¿no? de uso de inteligencia artificial, y otros definitivamente están en el roadmap. Yo no conozco ningún hospital que diga: oye, yo no estoy previendo nada de inteligencia artificial. Eso, en mi opinión, no. Bueno, hasta ahora no he encontrado algún hospital que me diga: yo no estoy planeando nada de IA. No.
Entonces la pregunta si es, oye, ¿qué tan cerca estamos de ver hospitales inteligentes? Yo diría que estamos bien cerca. O sea, 5 años pensaría, ¿no? Que ya vamos a ver varias cosas de inteligencia artificial en hospitales. Claro, creo que va a haber un freno, ¿no? También. Y el freno ni siquiera es por la gente que genera la tecnología o que implementa la tecnología, sino que van a tratar de regular la inteligencia artificial para ciertos sectores. Por ejemplo, el sector salud, ¿no? Específicamente. ¿Por qué? Porque tienen que regular cómo funciona la inteligencia artificial en este sector al menos para garantizar 2 cosas. Seguridad para el paciente sobre todo y la confianza que hay en los resultados que arroja la inteligencia artificial. Entonces, como que por ahí creo que se puede frenar. Pero sí te puedo decir que yo ya he visto varias soluciones implementadas y en ejecución en hospitales. Ejemplo, el resumen del expediente médico electrónico. Tú llegas, médico que no te ha visto, y tú cómo le haces, o el médico cómo hace para atenderte rápido y decir, la historia completa de este paciente la puedo leer en 1 minuto y te atiendo los demás minutos ya entendiendo en un resumen qué fue lo que te pasó en los últimos años. Eso ya existe con inteligencia artificial. Los diagnósticos asistidos con radiología, con parapatología, eso también ya existe. O sea, hay inteligencia artificial que es la que nosotros estamos implementando, que ve las imágenes de los estudios y te puede decir con cierta confianza si tienes una enfermedad o no. Padecimientos por genética, eso también ya hay, ¿no? En varios hospitales del mundo ya existe. Entonces, lo importante es que todos estos casos que antes veíamos raros, difíciles de implementar, pues ahora con la nube o con soluciones de Amazon, pues digamos que puedes hacerlo de manera, es accesible porque democratizan la tecnología de manera tal que puede tener esta tecnología desde la clínica más pequeña hasta el hospital más enterprise, por así decirlo, ¿no? Entonces son cosas interesantes que están pasando en el medio y que te puedo decir que estamos pronto de ver, tal vez no hospitales 100% inteligentes, pero sí con procesos core en una fase muy avanzada en los siguientes 3-5 años, definitivamente. Entonces, el hospital inteligente no es un sueño para mí. O sea, el hospital inteligente está en construcción hoy y en México vamos a ver seguro en el muy corto plazo adopciones de inteligencia artificial en hospitales, seguro. Ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, muy, muy, muy interesante lo que nos dice Mauricio. ¿Cómo ves tú entonces el futuro digital? Ya nos has hablado mucho que estamos muy cerca, pero en cuanto sobre todo a los gobiernos, tú ves que estas herramientas, hablas de la democratización. Creo que eso es una de las vías más importantes para llegar a eso. ¿Cómo lo ves? ¿Se están sumando? ¿Quieren que esto llegue y se democratice realmente? Definitivamente, definitivamente. Antes este tipo de soluciones, es más, actualmente implementar una solución de este estilo en equipos propios sería una locura. Necesitas demasiada gente, necesitas demasiado conocimiento. De alguna manera las soluciones de Amazon lo que están generando es, oye, yo ya te estoy poniendo una base muy sólida con temas de inteligencia artificial que entienden específicamente el sector salud. Entonces, yo nada más te lo pongo disponible y tú empiezas a consumirlo, tú empiezas a utilizarlo. Entonces, esto definitivamente, y adicionalmente a costos asequibles, porque los puedes costear por uso, por consumo, por petición, o sea, por imagen. Oye, esta imagen quiero que me digas la predicción para esta imagen, y te lo dice por imagen, ¿no? Y adicionalmente hay muchos temas financieros que puedes hacer con la nube, como apagarla, prenderla a ciertos horarios. Entonces, hay economía de nube. Te mencionaba hace un rato, me parece que lo único que necesitas es mucha imaginación o iniciativa, ¿no? Para empezarlas a utilizar y pues a sacarles provecho. Excelente, Mauricio. Mira, fue un placer haberte tenido aquí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero así como un rayo, nosotros felices de volverte a tener aquí cuando quieras, hacerle doble clic a todo esto, porque está sumamente interesante, sobre todo en esta industria de salud. Mauricio Olvera Fonseca, director comercial de Juntec, especialistas en la nube para todo lo que es el sector salud y todo lo que es la inteligencia artificial y pues lo que es la democratización de la tecnología para todos nosotros.
Te felicito, Mauricio, y un placer haberte tenido aquí. Espero que te la hayas pasado súper bien. Me la pasé increíble, César. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Mauricio. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Mauricio Olvera Fonseca de Juntec. Aquí abajito todos los datos, todos los backlinks a su perfil directo y a la empresa también, para que puedan hablar con ellos para cualquier necesidad. Yo, César Lira, me despido por hoy, así que los veo en una próxima edición de Líderes Tech.